Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí en esta quinta reunión para hablar acerca de la función legislativa en la organización bicameral. Específicamente nos vamos a referir en esta clase a la función legislativa en la Cámara de Diputados. Si nos da el tiempo, hablaremos acerca de la función legislativa en el Senado, ¿no? Pero en todo caso, si es que no fuera así, vamos a hacer las puntualizaciones al inicio de la clase número 6. Antes de iniciar propiamente la clase, voy a, digamos, a situarla, ¿no? Voy a situarla. En la primera reunión dimos un marco por el cual nosotros nos afirmamos en un aspecto que me parece crucial en esta reflexión, que es que solamente pueden haber dos reglamentos en la Cámara de... dos reglamentos, uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado, que no puede haber un tercer reglamento, porque ese tercer reglamento no sería el reglamento de un órgano, ¿no? Sino de una instancia y que por lo tanto no tiene carácter reglamentario, y las normas de esa instancia deben ser generadas por la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado. Eh, Otro aspecto importante que quisimos dejar en claro en esa primera clase fue que había problemas relacionados con la vigencia de la norma 31988 y con la eh, aplicación de la ley 32135, que es la ley que, adicionando una disposición transitoria a la reforma de la 31988, pretendía otorgar competencias al Parlamento unicameral para dar los reglamentos del régimen bicameral. Eh, Esto también quisimos dejarlo en claro porque desde nuestro punto de vista esta norma no está vigente. Pero como la voluntad política se sobrepone a la voluntad eh, jurídica, ¿no? Entonces estamos en esta situación y tenemos que abocarnos a ver cómo se desarrollan, ¿no es cierto?, las disposiciones contenidas en la 31988. Eh, Dijimos además que en la segunda clase, que era necesario entender en qué consistía la constitución del Parlamento, y nuestra posición en este respecto es que constituida la Cámara de Diputados y constituido el Senado, ambos por su parte, ¿no es cierto?, por cada una de sus partes, quedaba constituido el Congreso. Se trata no de un Congreso unicameral, sino de un Congreso bicameral, de modo tal que constituida cada Cámara, ¿no?, constituida cada Cámara, iniciado el, digamos, las legislaturas ordinarias, ¿no?, convocadas las legislaturas ordinarias en ambas cámaras, ¿no? Entonces, allí eh, ya estaba constituido el Congreso. No hacía falta que hubiera una reunión de diputados y de senadores para declarar constituido el Congreso, ¿no? Respecto de este asunto, una vez constituido el Congreso, dijimos que era necesario precisar algunos aspectos relacionados con el estatuto del congresista, es decir, del diputado o del senador, ¿no? Eh, el estatuto obedece a una serie de características que solamente son invocables para los senadores y diputados y que se dan como resultado de su inclusión, su inmersión, su inserción en eh, el Parlamento, ¿no? Es decir, si un congresista es elegido, no por ello puede ejercer las funciones, ¿no es cierto? Y al no poder ejercer las funciones, entonces
sencillamente no es un representante. Tiene que insertarse, ¿no es cierto?, dentro del Congreso, y para eso existe toda una ceremonia de incorporación, ¿no?, que requiere de la juramentación, de elección de la mesa directiva del primer Congreso, a través de las juntas preparatorias. Entonces, allí es donde al congresista el congresista adquiere determinadas características que están relacionadas con incompatibilidades, prohibiciones, obligaciones, derechos, etcétera, ¿no?, que son solamente de ellos, ¿no? Y eso es a lo que se denomina el estatuto del congresista, ¿no? En este caso, el estatuto de los diputados y el estatuto de los senadores. Y finalmente, hablando de la función legislativa, ¿no?, hemos reiterado nuestra posición, y creo que la hemos fundamentado con suficiencia, respecto a que existen solamente dos cámaras dos órganos, que son las cámaras, ¿no?, que hacen que la función legislativa, ¿no es cierto?, y la función de control político y las otras funciones del Parlamento puedan ser realizadas. No existe un tercer órgano, ¿no?, como ha postulado la congresista Moyano, ¿no?, que sostiene de que existe un tercer órgano que se llama el Congreso. Entonces, una cosa es la institución parlamentaria y otra cosa es cómo se organiza. Y según el artículo 90 de la Constitución, ¿no?, que es el artículo medular, el núcleo de la reforma, solamente hay dos cámaras, la de diputados y la de senadores. También hemos dicho, y eso es bueno reiterarlo al inicio de esta clase, que en el modelo unicameral ha habido durante cerca de 30 años, ¿no?, un debilitamiento sistemático de la organización del Congreso. Y tanto la Junta de Portavoces como el Consejo Directivo, que tienen a la base los grupos parlamentarios, ¿no?, los llamados grupos parlamentarios, que en realidad son grupos políticos, ¿no?, han debilitado fuertemente tanto al Pleno del Congreso como a la mesa directiva, a la presidencia y a la oficialía mayor, que son, dentro de la tradición constitucional, los órganos que han permanecido a lo largo de toda del desarrollo de la República y de la sociedad democrática que hoy tenemos. El Parlamento no ha tenido consejo directivo, no ha tenido junta de portavoces, sino hasta hace muy poco, ¿no? Y estos órganos han pretendido considerarse como órganos de línea cuando en realidad son órganos que podrían ser asesoriales. Mi posición a este respecto, la dejo también en claro, es que estos órganos deben desaparecer y que los voceros de los partidos políticos tienen que alternar con la junta directiva para para intermediar respecto de las posiciones que ellos llevan, ¿no? En un diálogo tenido con el doctor Roque, bueno, siempre me olvido de de su apellido, un diálogo que he tenido con él, en el cual hemos coincidido en muchos de los aspectos, me parece haber estado de acuerdo en que los grupos parlamentarios propician la desintegración del Parlamento, ¿no?, y que su función debe ser sumamente limitada, porque si bien la representación la adquieren a través de las elecciones, no pueden ejercerla si es que no se incorporan al Parlamento. Y en el Parlamento las reglas constitucionales son claras, ¿no? Los congresistas incorporados son representantes de la nación y no están sujetos a mandato imperativo, ¿no? Dentro de este marco, ¿no?, donde los congresistas son incorporados, adquieren un estatuto especial que solamente es de ellos, sean diputados o sean senadores, ¿no? Y dentro de esta organización del Congreso que hemos reflexionado en la clase anterior, es que se desarrollan las funciones
los diputados o senadores, ¿no?, realizan sus funciones. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos a reflexionar sobre la función legislativa, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, ¿no? El artículo 102 reformado, el artículo de la Constitución 102 reformado, nos dice que tienen derecho a iniciativa legislativa, derecho a la formación de leyes, ¿no? Los diputados, bueno, el presidente de la República, los diputados, ¿no? Y además, en un segundo párrafo que no es modificado, también dice que estén allí con derecho a iniciativa, pero en los asuntos que son propios, ¿no es cierto?, en los asuntos de los cuales son competentes, ¿no? También están, digamos, el otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos, ¿no?, las, eh, aquellos que son propios de los gobiernos municipales, ¿no es cierto?, de los gobiernos municipales y de los gobiernos regionales. La población también, ¿no es cierto?, con el 0.3% de la población electoral, ¿no? Entonces, allí ya hemos dicho nosotros que este tema del derecho a iniciativa legislativa está limitado, no limitado, está impedido, digamos, no está contemplado para el Senado. De manera tal que el Senado tiene solamente un carácter, una competencia para revisar lo que hace la Cámara de Diputados, ¿no? Hemos expresado ya en otras ocasiones nuestro desacuerdo con este modelo unicameral, perdón, unidireccional, ¿no? Aunque el término unicameral no es un acto fallido, ¿no? Yo creo que estamos en una unicameralidad de dos instancias. Pero bueno, este diseño unidireccional, donde diputados terminan su función de aprobar un determinado, una determinada fórmula legal que puede convertirse en ley, pero que tiene que estar sujeta todavía a las orcas caudinas del Senado, ¿no?, el cual puede aceptarlo tal como está, puede modificarlo, puede mandarlo a los archivos. Muy bien, entonces la Cámara de Diputados tiene que ser sumamente cuidadosa en la elaboración de los proyectos, ¿no? Es decir, en la aprobación de los proyectos. Cuando digo elaboración de los proyectos, también los diputados tienen que ser sumamente cuidadosos, ¿no?, en la elaboración de los proyectos, y todos aquellos que quieran presentar iniciativas legislativas y que tengan atribución para ello, ¿no?, tienen que ser sumamente cuidadosos porque en el Senado se puede voltear, ¿no es cierto?, la propuesta, ¿no?, hasta el punto de poder desestimarla y enviarla al archivo. Reflexionemos un instante antes de entrar en los detalles acerca de qué es la función legislativa. Generalmente se dice que la función legislativa es una función que realiza el Parlamento para la producción de las leyes. Esta afirmación, siendo cierta, es limitada, ¿no?, porque también el Parlamento da, en razón de lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución, también da resoluciones legislativas y puede no solamente darlas por una primera vez, sino también puede interpretarlas, puede modificarlas, puede derogarlas. Y esta es una función que el Parlamento puede hacer, pero es una función que está, digamos, dentro de su ámbito, pero ese ámbito no es exclusivo, ¿no?, ni excluyente de otro ámbito, de manera tal que necesariamente, según el mandato constitucional, ¿no?, lo que apruebe la Cámara de Diputados tiene que pasar por el Senado. Muy bien. Hay tres momentos en los cuales
se realiza esta función legislativa, ¿no? El momento de la presentación, ¿no? Las propuestas legislativas, ¿no es cierto?, no pueden presentarse de cualquier manera, ¿no?, ni en cualquier momento, ¿no? Es decir, tiene que presentarse con determinados requisitos, ¿no? Y en algunos casos, esos requisitos también son temporales, o sea, no pueden presentarse antes ni pueden presentarse después, etcétera, etcétera. Eso lo veremos después con detenimiento, ¿no? Una vez presentados, tienen que ser evaluadas y pasan a una etapa de evaluación, ¿no es cierto? Y dictamen. La palabra dictamen significa opinión, no significa la aprobación del proyecto o de la iniciativa legislativa, sino significa que las comisiones tienen una opinión versada para ilustración del Pleno, para ilustración del Pleno. Ellas no aprueban el proyecto de ley, vierten opinión acerca de los proyectos que se ponen en su consideración. Y esa opinión no es una opinión que cause Estado, sino es una opinión que el Parlamento en su órgano plenario puede tener o no en cuenta. Es decir, puede estar de acuerdo con la opinión, puede estar de acuerdo en parte con la opinión, puede desestimar esa opinión, puede enviar esa opinión para mejor reflexión nuevamente a comisiones, y en el caso de desestimarla, la puede enviar al archivo, ¿no? Y entonces, hay esos tres momentos, ¿no es cierto?, ¿no?, de ejercicio de la función legislativa por los diputados, por los diputados. Ahora, digamos, estos momentos se inician, sí, efectivamente, con el ingreso, ¿no?, la presentación de la iniciativa, del proyecto de ley o de resolución legislativa en la mesa de partes de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero finalizan, ¿no es cierto?, con la aprobación y el envío, ¿no es cierto?, y el envío de la fórmula aprobada, ¿no?, al Senado, ¿no? Ahí finalizaría. No hay otra forma de relación que se derive de la Constitución. Es como un compartimiento estanco, ¿no? Diputados termina de aprobar un proyecto con modificaciones o sin modificaciones, o termina con aprobar, dicho de manera más precisa, con opinión favorable de la comisión, una fórmula determinada, ¿no?, y la remite al Senado para su consideración. Ahora bien, en esta primera etapa de presentación del proyecto, hay que contemplar, en primer lugar, de qué trata la iniciativa, ¿no?, y sobre todo, en primera instancia, quién remite la iniciativa. Claro, según el artículo 107 de la Constitución, ¿no?, tenemos diversos eh, órganos, ¿no?, o personas, ¿no es cierto?, con atribuciones para presentar iniciativas legislativas, ¿no? Y entonces veamos una por una, ¿no? Veamos una por una. Y nos vamos a referir a una por una, relacionándola siempre con la propuesta del reglamento de la Cámara de Diputados de la señora Juárez, ¿no? La señora Juárez, que es, según me dicen, la versión que está, digamos,
habida como la versión de base en el debate de la Comisión de Constitución. En su artículo 71 de la propuesta reglamentaria, dice la señora Juárez, ¿no es cierto?, que el derecho de iniciativa de los diputados se ejerce a través de los grupos parlamentarios. Puede referirse a cualquier materia, excepto las que corresponden al presidente de la República, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y este reglamento. Hagamos algunos comentarios respecto de este párrafo que acabo de leer, ¿no?, sobre los derechos de iniciativa de los diputados en el reglamento de la Cámara de Diputados que propone la señora Juárez, ¿no? El derecho de iniciativa de los diputados se ejerce a través de los grupos parlamentarios. Desde mi punto de vista, esta norma es inconstitucional. El artículo 107 de la Constitución, ¿no es cierto?, y ningún artículo de la Constitución otorga derecho de iniciativa a los grupos parlamentarios. Eso por un lado. En segundo lugar, ¿no es cierto?, los grupos parlamentarios son nombrados como parte de la organización del Congreso. Artículo 94. Aunque ahí hay una ambigüedad, porque como ya hemos señalado en la clase anterior, ¿no?, los grupos parlamentarios son concebidos en ese artículo 94, ¿no es cierto?, como objeto de la regulación del Congreso en cuanto a su constitución, reglamentos, y además en cuanto a ciertas atribuciones de carácter administrativo, pero nada más. No tienen derecho a iniciativa legislativa. En consecuencia, tampoco pueden condicionar, ¿no es cierto?, el derecho a iniciativa de cada uno de los diputados. No pueden condicionar. Y el condicionamiento, ¿no es cierto?, no ha sido puesto en tela de juicio, ¿no?, hasta ahora, porque los propios grupos parlamentarios, ¿no?, han dicho que esto está bien. Sin embargo, el comportamiento de estos grupos parlamentarios ha sido un comportamiento diverso e inestable, ¿no? ¿Por qué? Según el reglamento vigente para el Congreso unicameral, los grupos que tenían 5 congresistas debían tener por lo menos la firma de 4. Decían la mitad más 1, 2.5 más 1, son 3.5, tenían que tener 4 más el vocero. Salvo que se interpretara que el vocero estuviera dentro de esos 4, mínimamente 4, ¿no? Aquí podría decirse que había un cierto criterio, podría suponerse que había un cierto criterio unitario, porque son pocos y conversan mucho entre ellos, etc. Pero un grupo de 30 personas, 12 personas, 14 personas, ¿no es cierto?, dio lugar, y eso lo sabemos todos, a que 6 personas, que es lo que mínimo que se pedía por un grupo mayor de 5, ¿no?, 75.2 del reglamento, por si acaso, ¿no?, se aliaran entre ellos de manera tal que rotaran sus iniciativas entre ellos mismos, ¿no?, y fueran 6 más el vocero y listo. Se ponían de acuerdo con el vocero. Entonces ahí habían 3 grupos, ¿no es cierto?, que hicieran 18, habían 3 grupos que rotaban entre ellos, ¿no?, de una manera más o menos funcional a otros grupos al interior de ese mismo grupo parlamentario, que hacían ese juego. Es un juego inconstitucional. No se puede condicionar lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución por una norma reglamentaria. No se puede. Y
El argumento puede ser, no, se hizo para que se presentaran menos iniciativas. Es mentira. En este momento tenemos cerca de 11.000 iniciativas en lo que va del periodo, ¿no? Y si lo comparamos con otros periodos anteriores en los cuales no habían estas disposiciones, o sea, de los de la bicameralidad anterior, de ninguna manera, pues hay una ventaja respecto de la presentación de las iniciativas. Entonces, allí hay un problema. Y el problema no está siendo objeto de solución a través de los grupos parlamentarios, por dos razones. La primera, porque es inconstitucional, y la segunda, que no ha dado buenos resultados. Los resultados esperados no se han dado. No es este el instrumento para limitar las iniciativas legislativas, ¿no es cierto?, a iniciativas que impliquen una responsabilidad institucional y parlamentaria, ¿no? Hay algo a lo cual no se refiere el reglamento de, de la Cámara de Diputados propuesto por la señora Juárez, ¿no? Y que es que estos derechos a iniciativa legislativa de parte de los diputados están sujetos, deben estar sujetos a determinadas características del documento, o sea, el documento proyecto de ley o el documento proyecto de resolución legislativa, si es que se conserva resolución legislativa, sobre esto tenemos que hablar también, ¿no? Eh, este, ese proyecto, digamos, ese documento, tiene que tener determinados requisitos de admisibilidad. Y esos documentos, si no tienen esos requisitos de admisibilidad, como bien lo dice como bien se dice en este reglamento, ¿cierto?, no debían ser admitidos. Eso dice. Sin embargo, ellos reducen un poco, en cuanto a la función al derecho de iniciativa de los diputados, ¿no? Reducen un poco a tres literales, ¿no? A tres literales estos requisitos. El primero es: no pueden contener propuestas de creación y aumento de gasto público. Es correcto. Es correcto. Es una disposición constitucional. Si no me equivoco, el artículo 78 de la Constitución dice que los congresistas no pueden aumentar ni generar gasto público. Entonces, si hay generación de gasto público, ¿no es cierto?, los congresistas no deberían presentar las iniciativas, y en el caso de presentarlas deberían ser rechazadas, porque están violando un artículo de la Constitución. Lo otro es: deben contener una lista de beneficiarios. Bueno, está bien, está bien. Y los que son afectados negativamente por la ley no interesan, ¿no? Y después no pueden incurrir en copia de otros proyectos o omitir referencias, investigaciones, etcétera, 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 porque eso debe ser sancionado, ¿no?, por la Comisión de Ética. Estos tres requisitos no son suficientes, ¿no es cierto?, para poder admitir un proyecto de ley, porque no tratan acerca de materia legislable, que es materia legislable por el Parlamento, ¿no es cierto?, que es el requisito sine qua non para admitir un proyecto de ley. Fíjense, en el artículo 75 del reglamento actual hay requisitos que hay que retomar. Aquí no es dejar que el derecho de iniciativa de los señores diputados, ¿no es cierto?, sea un derecho de iniciativa amplio en el cual ellos pueden presentar el proyecto que les da la gana de cualquier manera. Eso es lo que se deduce de lo planteado por la versión de la señora Juárez, ¿no? En primer lugar, tienen que revisarse algunos requisitos que son requisitos serios. O sea, ¿cuál es el problema que se quiere resolver?
¿Es un problema que le atañe al Parlamento o no le atañe al Parlamento? Se quiere resolver la construcción de un puente, ¿le atañe al Parlamento? No le atañe al Parlamento. Se quiere dar permiso para la compra de municiones para la policía, ya que se han comprado una serie de rifles que no pueden funcionar si que no hay municiones. Es un asunto del Parlamento o un asunto de gestión del Ministerio del Interior en cuanto a la policía se refiere. ¿No? Entonces, esos no son problemas que sean problemas que tengan que ser abordados por el Parlamento. El otro asunto es que en ese mismo proyecto de ley tiene que estar clara la alternativa legal. Yo tengo este problema. Mi alternativa legal es la siguiente. Y listo, ¿no es cierto? Expreso la alternativa legal. Debe hacerse esto, modificar la ley tal, poner, etcétera. ¿No? Eso tiene que estar como un requisito de admisibilidad. Saber cuál es el problema y saber cuál es la solución al problema. Es una solución descrita, ¿eh? No digo que esa sea la fórmula legal, es una solución descrita, ¿no? Después hay que ver si esta solución, esta pretendida resolución legal, tiene contradicción o no tiene contradicción con la Constitución, ¿no es cierto? ¿No pueden aumentar gasto público? No pueden, pues. Si la presenta un congresista, ¿no? Se le presenta un congresista para, para variar la organización territorial, no puede, pues, no. El 102 dice, el Congreso aprueba la delimitación territorial o demarcación territorial que le propone el Poder Ejecutivo. No puede, pues, ¿no es cierto? Eh, hay problemas de carácter legal, tienen que ser señalados. Ya no digo constitucionales, supongamos que no los hay, pero hay problemas de carácter legal, se requiere la modificación de esto, la modificación del otro, cuáles son los efectos de la modificación sobre toda la legislación, etcétera. Tiene que estar. ¿Qué grupos sociales son los afectados? Y cuando digo afectados, quiere decir que pueden ser afectados positiva o que pueden ser afectados negativamente, ¿no? ¿Cuánto cuesta la ley? ¿Cuánto cuesta implementar la ley? Los económicos. ¿Qué efectos económicos va a tener la ley? ¿No? Han subido ahorita el 2% para los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Para los gobiernos municipales, perdón, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa económicamente? Según los que han opinado sobre esta norma, ¿no? Dicen que no tiene fundamento técnico porque no hay un análisis económico serio de las implicancias. Son 10.000 millones de soles que están en juego, ¿no? Después, el análisis de impacto ambiental. Fíjate, este es un asunto muy interesante porque depende de qué noción tiene usted de ambiente o qué noción no tiene de ambiente. Si usted cree que el ambiente es la floresta, o los ríos, o los cerros, ¿no es cierto? ¿No? O los pájaros, etcétera, ¿no? Las series que forman la cadena, digamos, animal, ¿no? ¿No? También puede ser una cadena trófica, ¿no? Esta es una versión limitada porque existe también la polución ambiental por el ruido o eh, este, o la demasía de plomo en el ambiente o de CO2 en el ambiente, ¿no? O porque existen casas que no garantizan una vida saludable, ¿no? Etcétera. O sea, el hacinamiento, por ejemplo, ¿no?
tienen hacinamiento, ¿no? No se construyen edificios en lugares que están reservados para asuntos de carácter este, eh, de aviación o militares, etcétera, que a la larga van a afectar a las personas. O sea, todo depende de la noción de ambiente. Y otro asunto importante que tiene que tenerse bien en cuenta cuando se presenta un proyecto de ley es si se ha manejado bien criterios de técnica legislativa o no. Y aquí estamos apuntando a que un proyecto de ley, cumplidos estos requisitos y otros que pueden haber, hasta ahora estos son los planteados, ¿no? ¿No? Garantizan un poco la calidad de la propuesta legislativa y por lo tanto la calidad de la ley cuando se apruebe. Más aún, si se fundamenta adecuadamente en razón de estos requisitos, ¿no? De presentación de los proyectos de ley, ¿no? Entonces estos requisitos darán lugar a debates de nivel, ¿no es cierto? Y a debates no solamente técnicos, sino políticos acerca de la concepción que se tiene de este proyecto y de las implicancias que puede tener. O sea que un proyecto de ley no puede ser aceptado por el Congreso, ¿no? Si es que contradice, ¿no es cierto?, estos principios. Oye, no tienes el problema claro. ¿De qué propuesta legal me estás hablando? Fíjate que aquí hay una contradicción constitucional o una imposibilidad de modificar porque si no desarticulas todo el sistema de estas otras normas, de otros cuerpos normativos, ¿no es cierto? No puede decir que acá hay un problema con estos grupos sociales, con estos otros grupos sociales, etcétera. Bueno, se van sopesando las conclusiones respecto de de estos criterios, de los criterios ambientales, ¿no es cierto? Y después hay que examinar claramente si hay una coherencia lógica en el desarrollo, si están bien agrupados los términos, ¿no es cierto? Si la técnica legislativa, ¿no es cierto? Que no es una técnica solamente de redacción, yo soy lingüista, si acaso. No, no solamente es un asunto de redacción, sino de lógica jurídica, ¿no es cierto? Si están bien, o sea, si estos criterios no están, ¿no es cierto?, tenidos en cuenta en el momento de la admisión del proyecto, ¿no? Entonces, sencilla y únicamente, se puede presentar cualquier cosa. Por ejemplo, las leyes declarativas no debían ser admitidas, porque son violatorias de la separación de poderes. Le están imponiendo al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, hacer una obra por la vía de una ley que presuntamente el Ejecutivo debe cumplir. ¿Y con qué derecho yo le impongo al Ejecutivo, ¿no es cierto?, la declaración de necesidad y utilidad pública, ¿no?, para que se realice una determinada obra a través de una ley, cuando el Ejecutivo es el que debe declarar esa prioridad? Hay que pelear la declaración de la prioridad en el Poder Ejecutivo, porque ahí está de por medio la disposición de dinero. Y además las políticas las establece el Poder Ejecutivo, no las establece el Parlamento, las políticas de gobierno. No debían ser aceptadas. Alguien con perspicacia podría interponer una acción de inconstitucionalidad contra el 33% de todas las normas que se han aprobado ahora por ser normas declarativas. Claro, hay una excepción, ¿no?, que es la declaración de necesidad de utilidad pública para la expropiación, ¿no? Para expropiación de bienes. Muy bien. Con buen criterio dicen que los tres requisitos iniciales que no son suficientes, no, si no se cumplen, no debe. Bueno, yo digo que no todos los requisitos que he señalado, si no se cumplen, ¿no es cierto?, que todos ellos, si no se cumplen, no debe ser admitida la propuesta. Ustedes me dirán, allá pues, pero ¿quién hace esa evaluación? ¿Quién hace esa evaluación?
en el mismo reglamento, se dice, ¿no es cierto? Se dice que en el artículo 77 de la propuesta de la señora Juárez, se dice que en caso de que no se cumpla con los requisitos establecidos, siempre y cuando estos puedan ser subsanados, se le da la posibilidad de subsanación, ¿no es cierto? ¿No? La iniciativa es devuelta por la oficina especializada de la Oficialía Mayor. Esto estaba en el reglamento actual. ¿Dónde está la oficina especializada de la Oficialía Mayor? No existe. Nunca fue implementada. ¿Y a quién se le dio, no es cierto, competencia para establecer si los requisitos de la admisibilidad, si se había cumplido con los requisitos de admisibilidad o no se había cumplido con los requisitos de admisibilidad de una proposición? A las comisiones. Pregunta, ¿es función de las comisiones preocuparse por si se cumplieron o no los requisitos de admisibilidad? No es función de las comisiones, sino que es función de esta oficina de la Oficialía Mayor, que no es parte de las comisiones, decir si es admitido o si no es admitido. Claro, ustedes me dirán, sí, pues efectivamente, ¿no? Efectivamente, aquí hay un tema, ¿no? Aquí hay un tema que tenemos que verlo con claridad, porque el señor que recibe no lo va a mirar y va a decir, acá hay gasto público. No va a mirar y va a decir, acá hay problemas de técnica legislativa. No va a decir, acá hay problemas de inconstitucionalidad porque usted no tiene iniciativa para la demarcación territorial. Aquí, esto que está presentando, esto ya está legislado, ya. Entonces usted está sobre legislado. Eso no lo puede hacer quien recibe, ¿no? Pero la recepción de un documento, o sea, de una iniciativa legislativa, no implica su admisión. No implica su admisión. Reciban todo lo que quieran, todo, como hasta ahora, pero no se puede derivar a comisiones mientras no haya un informe de la oficina especializada a la cual se refiere este reglamento de la señora Juárez. No puede. Fíjense, hace un tiempo el señor José Abanto, que ha sido oficial mayor del Congreso en varios años, ¿no? Porque ahora el oficial mayor es por años, ¿no? No es como antes, ¿no? Eh, Viajó a República Dominicana, estuvo en el Parlamento de República Dominicana, y trajo como una novedad, ¿no? No creo que él supiera que no era una novedad, pero lo planteó como una novedad. En República Dominicana había un parlamento, bueno, hay un parlamento donde hay una oficina que está encargada de evaluar los requisitos de admisibilidad de los proyectos de ley. Y ha ampliado su criterio. Dice lo siguiente: esta oficina recibe el proyecto de ley, ¿no es cierto? Y emite 3 informes de manera sucinta y precisa. Aquí no es vacilón teórico, cosas que... No, no, no. 3 informes. Uno, si el proyecto cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos para los quienes tienen derecho a este tipo de iniciativa, ¿no? Si se cumple con los requisitos señalados, como si se plantea el problema, la alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es un asunto de carácter formal, ¿no es cierto? Ahí no se evalúa. Ahí está.
El segundo documento es cómo está el tratamiento de la materia propuesta. Y ahí puede salir, esto ya está legislado en la ley tal, en la ley tal y en la ley tal. Y si no se ha contemplado la modificación de esas leyes para que esto, para que la propuesta, suponiendo que implique modificaciones, tiene que señalar, esto implica la modificación de las leyes tales. Y el tercero es un informe de técnica legislativa. ¿Cómo reordenar el texto? Y aquí, desde el punto de vista de la admisión, porque estamos en la admisión, ¿no es cierto?, en la admisión del proyecto, esos tres informes se adicionan al proyecto y se devuelven al congresista para que subsane si es que hay algún problema de carácter legal, etcétera, ¿no? O con el tratamiento de alguno de los... Porque pueden poner, pues, no, o sea, esto no irroga costo, no irroga costo al erario público. Eso no es un análisis costo-beneficio, pues. No, no, no. Señor, haga bien su análisis costo-beneficio. Alguien se planteará la pregunta, ¿no puede a un congresista, un órgano del Congreso, ¿no es cierto?, limitarle su derecho a iniciativa? Tiene que ser otro órgano del Congreso. Solamente una determinación de comisiones puede decir al congresista, esto no funciona. No puede hacerlo un órgano que no está integrado por congresistas. Es un argumento interesante. Yo podría contradecir ese argumento y decir hay un mandato del reglamento que tiene que cumplir. Me podrían contradecir diciendo, sí, tiene que cumplirse, pero por quien debe. Acá dice la junta directiva lo rechaza. ¿Y por qué tiene que ser la junta directiva? ¿La junta directiva también se va a meter dentro del procedimiento parlamentario? ¿Hay algo que está mal ahí? ¿Hay algo que está mal? Entonces caben dos posibilidades. O se empodera al servicio parlamentario y se le dice, tiene usted estas atribuciones, ¿no es cierto?, por una delegación expresa de la mesa directiva, ¿no? Y eso se hace aprobando eso en el reglamento, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya habría otra dimensión, que sería la del pleno, ¿no? O si no, se opta por, muy bien, se admite y se le pone un sello ahí, se dice, se admite con reservas. Esta oficina no se hace responsable de esta iniciativa. Lo hacíamos nosotros en la antigua Cámara de Diputados, cuando iban a la oficina de redacción de iniciativas parlamentarias a discutir sus proyectos los congresistas. Discutían con nosotros, ¿no? Y muchas veces ellos tenían razones de peso que nosotros teníamos que aceptar desde nuestra opinión meramente técnica. Y a veces ellos no se habían dado cuenta que habían problemas técnicos legales que ellos no podían, ¿no es cierto?, dejar de lado. Bueno, y entonces se le pone un sello, dice, la oficina no se responsabiliza, ¿no es cierto?, de la iniciativa del señor fulano y de las consecuencias que puede tener en el procedimiento legislativo. Se va con los tres informes para que la pasen a comisiones. Comisiones no evaluará ahí si tiene admisibilidad o no tiene admisibilidad, ¿no? No le interesa. No te interesa hacer un informe de admisibilidad, que es lo que tiene ahora, no, fíjate. Revisa nada más, ya ha venido con esta dificultad. Vamos a la consulta con la comisión. Señores, ha venido con estas dificultades de este proyecto, desde nuestro punto de vista es inadmisible, ¿no es cierto? Pronúnciense. Por mayoría no ha sido admitido al archivo. Se acabó. Si es que no quieren, si es que no quieren el empoderamiento, ¿no es cierto?, ¿no?, de la oficina de trámite a través de un grupo consultivo. Miren, este empoderamiento no es antidemocrático, ni está poniendo en tela de juicio
la capacidad de los congresistas para realizar, sino que les está diciendo, nosotros estamos haciendo respetar las reglas de la institución. Usted podrá ser muy congresista y yo podré ser muy funcionario, pero las reglas de la institución dicen esto. Usted no cumple con esto, no se admite, por la regla que está establecida. Sin necesidad de ese reglamento, en el Parlamento británico es así. Funcionarios muy respetados, funcionarios, ¿ah? Muy respetados, a los cuales los congresistas saludan, o sea, los comunes, en la Cámara de los Comunes, ¿no es cierto? Saludan por respeto al jefe de los debates, al jefe de trámites, etcétera. Son muy reconocidos, ¿no? Le dicen al congresista, señor, hay este problema, ¿lo subsana o no ingresa? Antes en la Cámara de Diputados era así, yo he sido testigo de eso, cuando trabajaba en la Cámara de Diputados. El señor Bustamante Rabino, que era jefe de la oficina de trámite, agarraba y decía, antes los jefes tenían otro nivel, pues, ¿no? Otro nivel, ¿no? Otro nivel. Yo discutía de asuntos reglamentarios con el jefe de copias, el señor Miranda, ¿no? Y discutíamos sobre el reglamento y él me enseñó a mí, entre otras personas, ¿no es cierto?, cómo se entendía el reglamento y el jefe de copias, ¿no? Él era un experto en asuntos reglamentarios, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no? ¿No? Eh, hay que debatirlo bien y hay que empoderar, esa es mi opción, ¿no es cierto? Es mi opción, hay que empoderar, ¿no es cierto?, a la oficina de admisión, así se debe llamar, oficina de admisión. La mesa de partes es solamente un asunto que puede ser físico, que puede ser virtual, etc. Y devolvérsela a los congresistas diciendo que este problema, este otro, que esto le corresponde al Poder Ejecutivo, este le corresponde a este organismo constitucional autónomo, que este recurso debía haberse hecho por otro lado, que esto de acá es un asunto que debe tramitarse a través de una moción de orden del día, etcétera, etcétera. No puede ser proyecto de ley, etcétera. Puede usted viabilizarlo a través de un pedido, etcétera, etcétera. Ese es mi punto de vista. Y creo que esto ayudaría a las comisiones a no preocuparse de los requisitos de admisibilidad, sino a preocuparse de lo que es central. De lo que es central. Pero dejémoslo por ahora. Y esto es en cuanto a la iniciativa de los señores diputados o de los señores senadores. Bueno, los senadores no lo tienen. ¿Cuáles son los requisitos para que el presidente de la República presente proyectos de ley? También puede presentar proyectos de resolución legislativa. Las resoluciones legislativas, en cuanto a su presentación, no son exclusivas del Parlamento. Exclusivas del Parlamento. Hay una cosa media extraña, ¿no? Cuando el presidente de la República firma él mismo firma su autorización para salir del país. Una cosa media rara. Extraña. ¿No? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿No? Según el reglamento de la señora Juárez, según este proyecto de reglamento de la señora Juárez, yo no estoy en plan de discutir con ellas, estoy dando la referencia, nada más porque también existe el reglamento de la señora Moyano, la propuesta de reglamento de la señora Moyano, la propuesta de reglamento del señor Elías Ábalos, ¿no? José Luis Elías, ¿no? José Luis Elías Ábalos. Eh, el, el presidente de la República, ojo,
que la iniciativa es del presidente de la República, no del presidente del Consejo de Ministros, no. No, no, no. La iniciativa es del presidente de la República. Deben estar refrendadas por el presidente del Consejo de Ministros. Si el presidente del Consejo de Ministros no está, las proposiciones de ley presentadas en uso de la facultad que contiene el artículo 105 de la Constitución, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el trámite de urgencia, ¿no?, tienen que ser solicitadas expresamente. ¿Qué significa trámite de urgencia? Que tiene que ser procesada lo más rápido posible. Ah, ya. Así se entiende. Ya. Entonces que cumplan con todos los requisitos, pero se le da un plazo menor. ¿Procede acaso la exoneración del trámite de comisiones por el trámite urgente? ¿Procede? No necesariamente. Pero esto ya lo discutiremos después. Las materias de ley, las proposiciones de ley en materia presupuestal, financiera y tributaria deben presentarse con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio del sector correspondiente, o sea, de cada uno de los. ¿Ya? Deben presentarse, dice. No es que el proyecto de ley y después la Comisión Bicameral de Presupuesto ahora le dice, ¿saben qué? Yo les pido que tengan los informes. No, no, deben presentarse son requisitos de admisibilidad. Ahí sí, esto es una cuestión mecánica. O sea, está el informe del ministro tal, sí, del ministro tal, del ministro tal, del ministro tal, 18 ministros. Señor, faltan los informes de los ministros. No entran. Las proposiciones de delegación de facultades para legislar debe precisar la materia específica de la delegación, el plazo de autorización, ¿no? Claro, y hay limitaciones, ¿no? No pueden presentarse, no puede hacerse una delegación de facultades sobre materia constitucional, de tratados internacionales, leyes orgánicas, ¿no? Ley de presupuesto, la de la cuenta general, no se puede. Y las proposiciones de ley en materia de demarcación territorial deben acompañarse con los informes y antecedentes técnicos que correspondan. Es correcto. Todas deben estar refrendadas por el presidente del Consejo de Ministros, según esta norma. Y si no está el presidente del Consejo de Ministros, tendría que poder ser eh, refrendadas por el ministro del ramo, ¿no? Que es el presupuesto, el ministro de Economía. Dice también el reglamento de la señora Juárez que las proposiciones legislativas que se presenten sin observar estos requisitos no serán admitidas. Podrán ser recibidas, sí, pero admitidas, no. Ahora bien, veamos también si es que estas proposiciones legislativas del presidente de la República, es decir, se van a ceñir solamente a estos requisitos, ¿no es cierto?, que tienen un carácter más bien formal, ¿no? Y los requisitos para diputados son mayores, que señalan bien cuál es el problema, cuál es la fórmula legal que se quiere implementar, si tiene problemas constitucionales o no los tiene, si tiene problemas, si va a generar problemas de carácter social o de carácter económico, si va a generar problemas de carácter ambiental o cómo favorecen estos aspectos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cuál es el balance? Si la técnica legislativa está clara, ¿no? Eso no se dice. ¿Por qué? Existe una ley de sistematización legislativa, ¿no?,
que está regulada por unos decretos supremos del Poder Ejecutivo para la elaboración de proyectos de ley. Muy bien. Existe también un manual de técnica legislativa, ¿no es cierto?, aprobado por resolución legislativa, ¿no?, del Congreso. Es exigible el manual de técnica legislativa del Congreso, ¿no es cierto?, para exigirle al Poder Ejecutivo estos requisitos. Es un tema que no está resuelto. Miren, muchas veces se envía el proyecto de ley con el oficio, con carácter de urgente, etcétera. Todo lo que ya está. El Parlamento lo recibe y ya está, ¿no?, y lo procesa. El tema es, los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, ¿no?, son proyectos de ley que se entiende muchas veces que vienen con el apoyo técnico, ¿no?, del sector correspondiente interesado en que se apruebe ese proyecto. Hay proyectos también que implican políticas transversales a varios proyectos, ¿no?, sobre la mujer, sobre género, etcétera. Se han pretendido hacer políticas, digamos, intragubernamentales en el Poder Ejecutivo. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo haría el Parlamento para exigir si esos proyectos de ley están resolviendo un problema real o están intentando resolver un problema real? Si tienen clara conciencia de cuáles son los efectos que tendría sobre determinada población en detrimento de otra, y si eso beneficia a la mayoría nacional, tiene efectos sobre las mayorías, benéficos o no sobre las mayorías nacionales. Si se ha dejado de lado el impacto ambiental, ¿no?, o si está redactado de tal manera que la ambigüedad de las normas deja abiertas demasiadas posibilidades para poder tener una cierta certeza, ¿no es cierto?, una cierta seguridad jurídica al aplicar la norma. Estos criterios no están todavía resueltos, pero en el quehacer de las comisiones, que son parlamentarias, estos requisitos sí son exigibles. Eso lo veremos después. Después tenemos el derecho a iniciativa de las instituciones públicas autónomas, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene derecho a iniciativa, sí. La Contraloría General de la República tiene derecho, sí. La, la, la Defensoría del Pueblo también tiene derecho a iniciativa. El Tribunal Constitucional sí lo tiene. La Junta Nacional de Justicia también tiene derecho a iniciativa. Muy bien. Pero tienen derecho a iniciativa en los asuntos que son de su competencia, igual que el Poder Judicial, solamente en asuntos de su competencia. Y tienen derecho a iniciativa también las municipalidades y los gobiernos regionales en asuntos de su competencia. No pueden ir más allá. No pueden proponer reformas constitucionales. No pueden proponer proyectos de ley sobre reformas tributarias. No pueden. Pero está reservado al Poder Ejecutivo. ¿Se dan cuenta?
esto último, ¿no? Aunque hay una interpretación del artículo 79 de la Constitución que dice que vamos a, voy a cerciorarme si es el 79 o el 78. Un ratito ya. 79, porque me queda esa duda. Sí, los 79, no dice. El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a los beneficios y exoneraciones requieren un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. En cualquier caso, quiere decir que sí, pero requieren informe. Ahí hay iniciativa del Poder Legislativo sobre leyes de índole tributaria, pero informe del Poder Ejecutivo. Hay un debate, pero bueno, cerrado el paréntesis, ¿no? Los organismos constitucionales autónomos, la, digamos, el Poder Judicial, las municipalidades, todas las municipalidades, ¿no? este, las, los gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Tienen derecho a iniciativa, los colegios profesionales también. ¿Cómo se determina el ámbito de competencia? Por la ley orgánica, por aquellos alcances, ¿no es cierto?, que son propios de su ley orgánica. Pero los colegios profesionales no tienen ley orgánica. Los colegios profesionales se crean por ley. Y entonces, ¿en razón de qué pueden presentar proyectos de ley si no tienen ley orgánica? Sobre asuntos de su competencia. Bueno, tendrán que tener en cuenta su ley de creación, que no siempre es exhaustiva, pero los estatutos serán los que determinen, ¿no?, ese ámbito de competencia. Sobre eso no hay nada dicho. Sobre eso no hay nada dicho. Yo no recuerdo que un colegio profesional haya presentado un proyecto de ley por sí mismo, ¿no es cierto?, y que ese proyecto de ley haya sido objeto de tratamiento por el Parlamento. No recuerdo. Que se han valido de congresistas para crear colegios, ¿no es cierto? Sí, eso sí recuerdo. Y eso está bien, porque los colegios se crean por ley y un congresista tiene todo el derecho, ¿no es cierto?, a presentar un proyecto de ley para crear un colegio profesional. También está, y esto es lo último en cuanto al derecho a iniciativa, ¿no es cierto?, el derecho a iniciativa ciudadana, ¿no?, con el 0.3%, ¿no?, de la población electoral nacional. Ahí que interviene el Jurado Nacional de Elecciones, tiene que ver que las firmas sean válidas, etcétera. Muy bien. Aquí hay, en el reglamento de la señora Juárez, hay unas disposiciones medias extrañas que dice que son requisitos formales de los textos de las proposiciones son los siguientes, ¿no?, estos formales. Sí, sumilla de la propuesta, planteamiento del problema que se pretende resolver, antecedentes legislativos, identificación de los distintos sectores comprendidos en la propuesta, identificación de las normas que pueden ser modificadas, derogadas, análisis costo-beneficio, texto normativo propuesto, ¿no? No incluye el análisis de técnica legislativa, ¿no? No incluye los criterios de técnica legislativa. Bueno, estos requisitos están en un lugar donde no debían estar en el proyecto, ¿no?, y ya los hemos nombrado con anterioridad. Pero tengo que hacer notar de que esta disposición se refiere a los fundamentos, ¿no es cierto?, a los fundamentos. El proyecto de ley, como la resolución legislativa, tiene en dos partes, ¿no?
tienen la parte resolutiva delante y la parte de fundamentación detrás. Esto se refiere solamente a la parte, digamos, de fundamentación, ¿no? Es una versión confusa que se debe desechar, ¿no? Es una versión confusa que se debe desechar. Mi buen amigo Orlando Díaz, que trabaja muchos años en el Parlamento, me decía, ¿por qué tiene que haber primero una parte resolutiva y después una parte de análisis o, digamos, exposición de motivos se llama? Y yo le preguntaba, pero ¿por qué? Bueno, es que tiene que haber una fundamentación de lo que se está proponiendo. Sí, me dice, pero los, digamos, la parte resolutiva es consecuencia de toda la fundamentación. Y por lo tanto, primero debía ver la fundamentación y después terminar con la parte resolutiva. Bueno, es otro criterio, es otro criterio. Yo no haría cuestión de Estado por eso, pero eh, prefiero que una persona se entere primero de qué se está proponiendo y después que vaya a ver por qué se está proponiendo eso en base a los argumentos que se dan, ¿no? Eso es una cuestión de preferencia, es una cuestión de preferencia. Lo que dice don Orlando Díaz es totalmente válido, totalmente. Después, en el artículo 67 del reglamento de la señora Juárez, se habla, mediante procedimientos legislativos, se dice, ¿no? Yo no digo que se norma, sino se dice, ¿no? Mediante procedimiento legislativo, los diputados debaten y resuelven las propuestas normativas. Está bien, hasta ahí está bien. Las cuales por su tratamiento pueden ser ley de reforma constitucional, orgánica, presupuestaria, ordinaria, tributaria, demarcatoria y resolución legislativa. También comprende la aprobación de resoluciones legislativas relativas al presente reglamento, en cuyo caso el procedimiento legislativo culmina con la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿cuál de estas no? Las provisiones legislativas sobre reforma constitucional, leyes orgánicas, leyes presupuestales y cuenta general se tramitan conforme a las normas especiales establecidas en el reglamento del Congreso. En el reglamento del Congreso. Para mí el reglamento del Congreso no existe. Existe el reglamento de la Cámara de Diputados y existe el reglamento del Senado. Pero además, decir que el procedimiento legislativo, los diputados debaten y resuelven las propuestas normativas, las cuales por lo tanto pueden ser estas reformas, o sea, constitucional, orgánica, etcétera, presupuestal, etcétera, ¿no? El debate es el mismo. Los criterios de debate tienen que ser los mismos. Los criterios de aprobación son distintos. Son distintos los criterios de aprobación, sí, ¿no? Se debate, ¿no es cierto? Y resuelven las propuestas normativas. Punto. Ahí debe terminar, ¿no es cierto?, la alusión, ¿no?, al procedimiento parlamentario. En eso consiste el procedimiento parlamentario, ¿no es cierto? Los diputados debaten y resuelven las propuestas normativas. Ya fueron admitidas. Esa parte del procedimiento ya. En realidad, esto tendría que llamarse procedimiento legislativo, no procedimiento de debate de las propuestas legislativas. Así tendría que llamarse. Ahora, hay un artículo que habla, que tengo la impresión de que es el artículo 68, ¿no? De esto no estoy seguro porque no conservé ese, pero estoy casi seguro que es el 68, que se habla de organización del procedimiento legislativo ordinario. Es decir, aquellos que deben sufrir, ¿no es cierto?, todas las proposiciones legislativas, ¿no es cierto?, en un modo igual, así se llama ordinario. Presentación de la proposición legislativa, ahí está, ¿no? Los requisitos de admisibilidad, etc. Estudio, debate y dictamen y aprobación en comisiones.
¿Y por qué tiene que ser aprobación? ¿No? ¿Por qué tiene que ser aprobación de la proposición? El dictamen puede ser aprobado, el dictamen puede ser aprobado desestimando la iniciativa. Desestimando la iniciativa. Porque tiene que ser aprobatorio. ¿No es cierto? Entonces, estudio, debate y dictamen en comisiones. Está bien. El dictamen puede ser aprobatorio, aprobatorio con modificaciones, ¿no es cierto? O puede desestimar la iniciativa. Después dice, en este procedimiento legislativo ordinario, publicación por 7 días del calendario del dictamen, ¿no es cierto? Perdón, disculpen, publicación por 7 días calendario del dictamen, ¿no? Eh, en el portal de la Cámara de Diputados, ¿no? Y ahora introduce un asunto muy interesante, ¿eh? Un asunto muy interesante. Dos debates, dos debates. El primer debate en el pleno de la Cámara de Diputados. Hay un primer debate. Después dice que hay una publicación del texto sustitutorio generado como consecuencia del primer debate, ¿no es cierto? De ser el caso, porque si no hay modificaciones, no, se publica sin modificaciones. Después hay un segundo debate en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y por último, una remisión del expediente de la propuesta normativa aprobada por la Cámara, por el Pleno de la Cámara de Diputados al Senado. Muy bien. Algunos comentarios sobre este procedimiento. Ya hemos hecho referencia en el procedimiento a la presentación de la proposición, al estudio, debate y dictamen en comisiones y a la publicación. ¿No es cierto? El primer debate. En este reglamento, ¿no? El debate en el pleno, ¿no? El debate en el pleno eh, tiene características especiales, ¿no? Que señalaremos con posterioridad. Pero este criterio de carácter general, este criterio procedimental de carácter general va a requerir algunas matizaciones que haremos con posterioridad. Fíjense, el proyecto ha sido admitido, ¿no es cierto? El proyecto ha sido admitido. Se han cumplido con los requisitos, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora dice la propuesta de la señora Juárez, eh, que las proposiciones pueden ser retiradas. Y bueno, eso está bien, ¿no es cierto? Eh, pero ella pone un retiro total, ¿no es cierto? Dice, pueden formularse el retiro desde que es presentada y hasta que la comisión o comisiones la dictaminen. O sea, aún si están dictaminadas, se pueden retirar. Eso está mal. Yo soy de la idea de que las propuestas, ¿no es cierto?, pueden ser retiradas, las propuestas legislativas pueden ser retiradas hasta antes de su dictamen. Y en el caso de las propuestas que son exoneradas del trámite de comisión, puedan ser retiradas hasta antes de que se vean en el Pleno. O mejor dicho, hasta antes de que se agenden
para ser vistas en el Pleno. Porque sería una falta de respeto que una propuesta exonerada del trámite de comisión sea retirada cuando ya esté en agenda de sesión. Muy bien. De aquí, todo esto puede suceder, pero lo que necesariamente debe suceder es que, admitido el proyecto, se pase inmediatamente a enviarlo a comisiones. Esa es la segunda etapa del procedimiento legislativo. Se pase a comisión. La propuesta de la señora Juárez dice: el oficial mayor envía la proposición recibida y registrada a una comisión o dos comisiones como máximo para su estudio y dictamen previa consulta con la mesa directiva o la vicepresidencia encargada. ¿No? La pregunta es: ¿a cuántas comisiones debe ir una propuesta legislativa? ¿A cuántas comisiones ordinarias, no es cierto? O sea, que van a dictaminar. ¿A cuántas? Aquí es una o dos. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para su estudio o dictamen. Según esta norma, no se admite una tercera comisión. Una o dos. La pregunta es: ¿por qué no se remite a una sola? Yo tengo un proyecto de habilitación de partidas presupuestales, ¿no? La comisión de presupuesto. Si la comisión de economía dice: ¿saben qué? Yo quiero hacerme cargo también de esto porque me interesa. Hay dos posibilidades. La primera es que remita su pedido a la mesa directiva y la mesa directiva, por vía excepcional, le dé también competencia sobre ese mismo proyecto a la Comisión de Economía. Y hay otra, que debe ser contemplada en el reglamento del Congreso, que la Comisión de Presupuesto, conocido el interés de la Comisión de Economía, ¿no es cierto?, envíe una nota de consulta a la Comisión de Economía. Y la Comisión de Economía responderá a esa nota de consulta, no dictamen, esa nota de consulta la responderá y la enviará a la Comisión de Presupuesto. Y la Comisión de Presupuesto deberá tenerla en cuenta para emitir su dictamen. Nada más. Nada de dos dictámenes, etc. No. Un solo dictamen de la Comisión de Presupuesto. La Comisión de la Mujer, ¿no es cierto?, tiene interés en opinar también. Entonces le emite una nota de consulta, ¿no? Una nota de propuesta, ¿no es cierto?, a la Comisión de Presupuesto para que la tenga en cuenta. Listo. Ya está. Habiéndonos enterado de que la Comisión de Presupuesto ha recibido el proyecto tal y tal para su consideración, en los aspectos tales y tales, la Comisión de la Mujer se permite sugerir lo siguiente: dos puntos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta luego, nos vemos, una paginita y listo. Insumo para el dictamen por parte de la Comisión de Presupuesto que ha recibido el proyecto. Nada más. Una sola comisión. 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . 。 . . . 。 . . . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。
Dentro de las dos alternativas que se dan, yo me inclino por la de las notas, ¿no es cierto?, entre comisiones. La observación puntual a este punto y a este punto. La Comisión de Presupuesto dice, acá hay un problema de carácter constitucional que no lo tenemos claro. Emite una nota, llámele carta, lo que quieran, porque se acostumbra a hacer oficios entre comisiones, una tontería, ¿no? Emite una nota diciendo, señores de la Comisión de Presupuesto, se ha enviado el proyecto tal, en el punto tal se dispone de lo siguiente, ¿no es cierto? Sometemos a su consideración, ¿no es cierto? Sometemos a su ilustrada opinión, entonces, el hecho de considerar si este artículo es constitucional o no es constitucional. Se lo envían a la Comisión de Constitución y la Comisión de Constitución ya sabrá qué responde. En una nota, y la Comisión de Constitución no tiene por qué hacerle un mamotreto, ¿no es cierto?, para responderle la nota. 2 páginas. Listo. O sea que hay que derivar a una sola comisión. En ese mismo documento de la señora Juárez se dice, en la remisión de las proposiciones a comisiones se aplica el criterio de especialización. ¿Qué significa eso? Se presume de que cada comisión, ¿no es cierto?, tiene un ámbito de desarrollo de sus funciones, ¿no es cierto?, que es especializado. La Comisión de la Mujer, la Comisión de Agricultura, solamente la Comisión. ¿Pero qué significa eso? Le llega un proyecto de ley a la Comisión de Agricultura, ¿no es cierto?, consultándole, o sea, queriendo que dictamine un proyecto de ley, ¿no es cierto?, en relación con la superposición de los denuncios mineros y las propiedades agrícolas. En consulta a la Comisión de Energía y Minas. Se sabrá pues qué opina la Comisión de Energía. En razón de su especialización. Pero miremoslo desde otro punto de vista. ¿Qué congresista es especialista en qué? Solamente se exigen 25 años, 35, 40 años, y haber nacido en el Perú y estar expedito para elegir y ser elegido. Ninguna. Ni para diputados ni para el Senado. El más pintado de los congresistas conoce solamente una pequeña parte, conoce a fondo, ¿eh?, una pequeña parte de lo que sucede en el Congreso, de las materias congresales. ¿De qué especialidad se? Miren, la única garantía de la especialidad es el servicio parlamentario. Es la única. No hay más. No hay más. Acá dice, la solicitud para que una comisión adicional asuma la competencia sobre una proposición legislativa se resuelve por la mesa directiva. Eso lo digo yo. Pero lo que decía el original es, se resuelve por la Junta de Portavoces. No, no, la Junta de Portavoces no tiene nada que ver. Pero lo resuelve la mesa directiva. A ella le corresponde. A ella le corresponde. Pero no puede haber solicitud, ¿no es cierto?, para derivar a otra comisión, ¿no es cierto?, si es que se determina que solamente va a ir a una comisión y los demás son intercambios de notas. Hay un solo caso en el cual
sí se puede enviar a otra comisión y la comisión puede pedir, una comisión puede pedir que se le envíe un solo caso. Si es que la comisión dice, si es que la comisión a la cual se ha enviado el proyecto dice que ese proyecto no es de su competencia. ¿Qué hace en la comisión de presupuesto? Un proyecto de ley prohibiendo el proxenetismo. Bueno, está prohibido, ¿no? ¿Pero qué haría? Nada. ¿Qué hace la Comisión de Justicia? ¿No es cierto? ¿No? Absolviendo un problema que tiene que ver con la tenencia, digamos, de tierras. Bueno, podría tener que verlo. De tierras agrarias. Mejor se va a la Comisión Agraria, ¿no? Si la comisión se declara incompetente porque tiene derecho a hacerlo, porque así debe ser además, no le pueden mandar cualquier proyecto para que diga lo que le dé la gana sobre asunto que no le compete, ¿no? Sencilla y únicamente, agarra y dice, señor, esta comisión se declara incompetente sobre la materia, hay un procedimiento para eso, ¿no? Era incompetente sobre la materia y hace devolución del proyecto. Oye, ¿qué te pasa? Fuera de acá. Estoy hablando con mi perrita intelectual, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que afinarlo, que hay que afinarlo. Una sola comisión, cambio de notas y solamente procede el pedido de hacerse de un proyecto si es que una comisión se ha declarado incompetente. Ahora, hay un plazo para dictaminar, sí hay un plazo para dictaminar en las comisiones, ¿no es cierto? Acá se dice, ¿no es cierto?, que el plazo para dictaminar es de 60 días hábiles. 2 meses y medio. 2 meses y medio. Entonces, un proyecto de ley llega el 1 de junio y se pasa todo junio, todo julio, la mitad de agosto, ¿no es cierto? Y ahí recién habría un plazo para, digamos, se habría cumplido el plazo para dictaminar. Pregunta, ¿estos plazos son preclusivos, como en el Poder Judicial? No son preclusivos. No precluyen, no terminan, no pueden decirse que hay, después ya no se puede hacer el dictamen, no, no es así, son plazos indicativos. En consecuencia, puede ir más allá de eso. Pueden ir más allá de los 60 días. De hecho, hay una norma que contempla dentro de este mismo... No. Hay una norma que contempla, ¿no es cierto?, que se pueden ampliar esos plazos. Se puede pedir ampliación de eso. Pero en la práctica se amplían igualmente y si el dictamen sale después de los 60 días hábiles, igualito se tramita. ¿No? Dice la señora Juárez también que cuando se trata de una cuestión previa apoyada para el regreso a comisiones, el plazo solamente es de 30 días. ¿No? Entonces, allí es lógico que sea así, ¿no? Es lógico que sea así, ¿no? Es lógico que sea así. O sea, eso sí está bien. Pero como les digo, son plazos indicativos, ¿no? Son plazos indicativos. Los 60 días siempre van a predominar.
y 60 días también como plazos indicativos, ¿no? Muy bien, esto es en comisiones, esto es en comisiones, ¿no? Y ahora nos falta reflexionar sobre qué cosa pasa en el Pleno de la Cámara de Diputados, ¿no? En el Pleno de la Cámara de Diputados. Vamos a movernos con rapidez porque nos está venciendo la hora, ¿no? Eh, en el Pleno de la Cámara de Diputados, ¿no? Eh, hay que introducir una regla que es una sana costumbre para otorgarle este, transparencia al quehacer del plenario. Hay que retomar la primera y la segunda hora. La primera que se refiere a asuntos político-administrativos y la segunda hora que se refiere a asuntos relacionados con la aprobación o no aprobación de iniciativas legislativas o de otra índole, pero en este caso de iniciativas legislativas. Rápidamente, ¿no? Vamos al inicio, ¿no es cierto?, de la orden del día, es decir, de la segunda hora, ¿no? Entonces, la segunda hora es una hora para debate, ¿no? Para el debate de las proposiciones de ley, para su aprobación, para su sin modificaciones, para su aprobación con modificaciones o para desestimarlas definitivamente o para reenviarlas a comisión, ¿no? Entonces, en esta segunda hora, ¿no? En esta segunda hora, eh, se hace el redactor hace una lectura rápida de una sumilla del dictamen, ¿no? Dictamen recaído en los proyectos de ley tales y tales, por los cuales se propone de la Comisión de Constitución y no sé cuánto, por aquí, bueno, muy bien. Se inicia el debate, ¿no? Si el proyecto evidentemente ha sido exonerado del trámite de comisiones, este, no se va a decir dictamen de la comisión, no. Se dice proyecto de ley número tanto del señor fulano de tal, por lo cual se propone tal cosa. Muy bien. El presidente de la comisión sustenta. Acá dice por 10 minutos. Yo agregaría algo, ¿no? Sustenta por un plazo de 10 minutos, prorrogable a criterio del presidente, del conductor del debate. Porque hay que hay un cuestión de ese criterio. El señor tiene un problema complejo, va a presentar el dictamen y sucede que el dictamen lo tiene que resumir en 10 minutos y se le queda el tiempo corto y entonces es necesario que alguien diga, no, no, señor, puede continuar usted, señor presidente, ¿no? De la comisión. Después dice que si el dictamen ha sido aprobado, después de esta sustentación, si el dictamen ha sido aprobado por unanimidad en la comisión, entonces se pasa de frente a votar. ¿Qué chiste es ese? Más aún, esto todo viene de la Cámara de Diputados, ¿sabes? Perdón, del Congreso unicameral, ¿ah? Eso viene. Sin embargo, el presidente puede otorgar excepcionalmente 2 minutos a cada grupo parlamentario para que ponga las razones de su posición. ¿Cómo que a cada grupo parlamentario? ¿No? Eso es una pregunta que hay que hacerla, ¿no? Pero 2 minutos. O sea, no hay debate sobre un dictamen que solamente es una opinión venido de la comisión
si es que ha sido aprobado por unanimidad. Y se esté entendiendo por unanimidad el voto igual de todos los presentes, cuando en realidad la norma dice el voto igual de todos los diputados, de todos los congresistas hábiles. Si no están todos los hábiles, no hay unanimidad, hay mayoría. ¿No? Acá dice, sobre el mismo asunto, ya estamos en el pleno, ¿eh? Puede solicitar el uso de la palabra el autor de la propuesta. ¿Y por qué tiene que dársele al autor de la propuesta el uso de la palabra si el autor de la propuesta ha podido defender su dictamen en comisiones y además ahorita no se está debatiendo su proyecto, sino la opinión que tiene la comisión sobre su proyecto y otros proyectos sobre el mismo asunto? ¿Por qué? ¿Por qué se le tiene que dar el uso de la palabra? Como autor, como congresista, cuando quiera y en el momento en que sea pertinente, ¿no? Eh, el presidente de la comisión puede recibir objeciones y qué sé yo, sí, tiene derecho a réplica, correcto, tiene derecho. Pero aquí se dice, ¿no?, que si el dictamen en mayoría fuera desestimado, entra el de minoría. O sea que una comisión puede, ¿no es cierto?, según esta norma, ¿no es cierto?, emitir dos dictámenes, uno mayoría y otro en minoría. Pero resulta que en mayoría es el dictamen oficial, el dictamen aprobado por la comisión. Y el dictamen en minoría es un dictamen informal porque no ha sido aprobado ni debatido en la comisión. No existe como dictamen el dictamen en minoría. No existe. Y como no existe, no es dictamen. Y por lo tanto no puede tener igualdad de tratamiento y de consideración, ¿no es cierto?, respecto al dictamen en mayoría. No puede decirse que el dictamen en mayoría fue desestimado, en consecuencia entra el de minoría, porque el de minoría es un inexistente, no ha sido aprobado por nadie. Si el dictamen en mayoría, debe decir la norma, es desestimado, se va al archivo. Y punto. Y esto es consistente, ¿no es cierto?, con decir que hay un solo dictamen en una sola comisión. Que esa comisión emite un dictamen que no merece la aprobación del Pleno, entonces tiene que irse al archivo. Si el dictamen es objeto de una cuestión previa por la cual se pide su regreso a comisiones, dependiendo de la votación, regresará o no regresará a comisiones. Si el dictamen no consigue los votos, no consigue los votos en el Pleno del Congreso, ¿no es cierto?, entonces será desestimado y será archivado. Ese es un punto clave. Pero no hay dictamen en minoría. Eso no quiere decir que una versión antagónica, distinta, que tenga un carácter minoritario respecto de lo aprobado en comisiones, no pueda ser propuesta en el Pleno. Y de hecho se puede proponer en el Pleno una versión distinta, pero que no es un dictamen, porque los dictámenes en minoría no han sido aprobados por órgano competente. Que hay una tradición parlamentaria, pero es una tradición parlamentaria fuera de la norma, no que surge de la norma, ¿no? Está fuera de la norma. ¿Cómo es posible que se llame tradición parlamentaria o práctica parlamentaria a algo que se opone formalmente a otra cosa, a otro tratamiento? Y es opuesto al tratamiento de las comisiones ordinarias en cuanto al dictamen se refiere, ¿no es cierto?, generar un dictamen que no ha sido aprobado por comisión alguna. Mi punto de vista sobre el debate, ¿no es cierto?,
eh, una vez resuelto este problema, es que este primer debate deben participar todos los grupos parlamentarios con igualdad de tiempos, porque se requiere una visión cualitativa y una toma de posición respecto de lo que se encuentra en debate. ¿Pueden surgir ahí propuestas de modificación? Sí. ¿Puede darse una cuestión previa para que en este primer debate se dé por zanjado el problema y no se admita ninguna modificación porque el texto está como tal? Puede, ¿no? Aunque esto sería altamente discutible porque estamos incidiendo en la materia y eso no es asunto de una cuestión previa. Ese ejemplo está mal dado, no lo tengan en cuenta. Bueno, puede dejarse las propuestas, sí, pero acá dice al presidente de la comisión. ¿Y por qué el presidente de la comisión si esas propuestas han sido en el pleno? Después dice que el presidente de la comisión se reúne con su comisión 5 días después y trae un proyecto sustitutorio. ¿Por qué? O sea, dejamos en manos ya no del presidente de la comisión como era en el Parlamento unicameral, sino en manos del presidente de la comisión un proyecto sustitutorio apoyado por su comisión. Si la comisión ya emitió dictamen, ¿por qué tiene que emitir 2 veces dictamen? La opinión de la comisión es opinión, no va a obligar al pleno. En consecuencia, desde mi punto de vista, esto es una norma que está mal dada. Y lo que se debía hacer es formar una comisión de redacción para ver cómo se integran o no se integran, ¿no es cierto?, las observaciones remitidas por los señores congresistas a la mesa de conducción. Es otra cosa. El proyecto quedaría acá. Esto no entra por tales razones, esto sí puede entrar, esto es contradictorio si se coloca acá. Esa es la comisión de redacción, esa es la comisión de redacción. Y presenta un texto sustitutorio diciendo que este texto sustitutorio sería este con estas observaciones, tales y tales y tales y tales y tales. Se pone a consideración y listo. Pero es una comisión del Pleno. Esa comisión de redacción es una comisión de redacción del Pleno, no es una comisión ordinaria que está por debajo del Pleno. Y es una comisión consultiva, la de redacción, ¿no? Y bueno, nos ha vencido la hora. Hay muchos asuntos que decir sobre este asunto, sobre este tema, pero nos falta una reflexión sobre el segundo debate y sobre los procedimientos legislativos especiales que los trataremos en la próxima clase. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su gentileza de estar por acá. Un saludo para ti, Kevin. Ya estamos conversando el próximo lunes. No, perdón, el próximo miércoles. Nos vemos.